La charla que hice ayer en este vídeo iba a ser única, no pensaba hacer una continuación, pero escuchando los comentarios al vídeo me preguntó una persona: padre, usted ha hablado ayer de eclesiásticos que defienden cosas que son propias de una iglesia moderna y que no son compatibles con la tradición de la Santa Iglesia. ¿Podría decirnos a qué se está refiriendo? Bueno, es evidente que ahora mismo hay una cierta pugna entre algunos laicos y sacerdotes que quieren una iglesia moderna, adaptada al mundo, una iglesia comprensiva, flexible, humana, mientras que hay otros no, la inmensa mayoría, que defienden que la iglesia debe estar anclada, sus raíces deben estar fijas en la tradición, en lo que han marcado los concilios, en la luz de la lámpara del magisterio de la Iglesia y sobre todo en la Sagrada Escritura, que es inamovible y que es palabra de Dios. Los que quieren una Iglesia moderna no es que rechacen enteramente los concilios, la Biblia y el magisterio, pero pretenden darles una interpretación que ellos mismos lo reconocen, no es una continuidad, sino una ruptura. No es que ellos quieran anular la tradición, pero de hecho consideran que hay asuntos en que hay que ser comprensivos y por lo tanto que no se puede seguir en la tradición. La continuidad, esa es la gran cuestión. ¿A qué me estoy refiriendo ya en concreto? ¿Cuáles son los puntos en los que, digámoslo así, hay una cierta batalla de opiniones? Porque todos quieren seguir a Cristo, todos se consideran católicos y todos lo son mientras la autoridad pertinente no diga otra cosa. Esos 3 puntos, aunque habría algunos más, pero que considero que son los más usuales, son el tema de los divorciados, la homosexualidad y la ordenación de la mujer. Claro, yo a aquellos que quieren modernizar y ser comprensivos, yo les diría sí, pero el matrimonio o es indisoluble o no es indisoluble. No hay término medio. O es algo sagrado para toda la vida, sin excepción, o no lo es. O es lícito dejar al cónyuge, o es un pecado grave. Después está el tema de la homosexualidad. Todos los sacerdotes recibimos con los brazos abiertos, como en la parábola del hijo pródigo, a cualquier persona, tenga la vida sexual que tenga. Nosotros predicamos, pero nosotros no juzgamos. Ahora bien, es cierto que si uno lee la Sagrada Escritura, se nos dicen prácticas sexuales que son lícitas y prácticas sexuales que no están dentro del orden divino, del orden que Dios impuso a la humanidad. Una de esas prácticas que la Sagrada Escritura dice que no es lícita es la homosexualidad. Y yo de verdad que si de mí dependiera,
aceptaría todas las prácticas sexuales consentidas entre adultos, pero al final, si soy creyente, pues tengo que aceptar que hay cosas que están dentro del orden de Dios y cosas que no están. Pero no es porque tenga una mentalidad retrógrada o que no comprenda las cosas. No, es simplemente que yo para nada me quiero meter en lo que suceda en las habitaciones de casas ajenas, pero si me preguntan, ¿es lícito, de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Está bien, de acuerdo a la ley de Dios, esto o lo otro? Pues tengo que darles una respuesta. Pero no solo a los homosexuales, también a los jóvenes de 16 años que quieran tener relaciones sexuales o otras cosas. Al final uno obedece o no obedece, pero la palabra de Dios es clara. Dios bendice el matrimonio. Dios deja claro que hay actos sexuales que son puros y otros que son una transgresión de su ley. El tercer punto es el tema del sacerdocio de la mujer. Allí tenemos una tradición de 2000 años diciendo la Iglesia no puede ordenar a mujeres. Si os fijáis, tenemos por un lado la Escritura que nos dice esto no es lícito. Tenemos la tradición que nos dice no podéis ordenar a estas mujeres. Tenemos también la praxis sacramental de la Iglesia, el matrimonio, tal cual se ha vivido en las comunidades cristianas desde los tiempos de San Pablo. Yo en todas las cosas estoy a lo que diga la autoridad de la Iglesia. La Iglesia tiene hombres sabios y santos. Tiene hombres sabios. Tiene santos con una unión con Dios que ya me gustaría tenerla a mí. Yo solo soy un presbítero. Yo no hago la ley. Yo abro la Biblia y escucho a Dios. Yo leo el magisterio de la Iglesia y me ilumina esa palabra de Dios. Pero yo no decido, yo escucho a Dios y escucho las explicaciones de hombres santos y sabios en la Iglesia. Y al final los sucesores de los apóstoles en concilios se reunieron y determinaron las cosas. Y mientras no haya concilios, también la Santa Sede ejerce esta función de guiar a las almas. Yo no decido, yo no creo la ley, yo soy obediente a la ley. Y la ley de Dios me lleva a la Iglesia y su magisterio, su enseñanza. Porque es verdad que la Sagrada Escritura a veces tiene bifurcaciones y tiene varios caminos en que se puede entender las cosas de distintas maneras. Pero ya son 2000 años en que la Iglesia ha resuelto las dudas de los hijos de Dios. Esta lucha entre una Iglesia moderna y la Iglesia de la tradición, entre la Iglesia del magisterio y una Iglesia comprensiva, en el fondo siempre ha estado presente en todas las épocas. En el fondo siempre ha sido un impulso de los pastores. Pero ¿hasta dónde se puede llegar a ser comprensivos? ¿Hasta dónde nos podemos adaptar? Al final hay un mensaje
Al final hay unas verdades de fe. He dicho que estos 3 puntos son muy usuales. Hay más. Está la Humanae Vitae, todo el tema de los preservativos. Está el tema de la inerrancia de la Sagrada Escritura. ¿Hay algún error en la Biblia? Podríamos encontrar más puntos. Al final, la fe es una obediencia, es una escucha. La fe no es solamente un espíritu, seamos buenos, no. Dios ha dado mandamientos en sus tablas y ha dado muchas disposiciones en las páginas de la Sagrada Escritura. Unas temporales para el pueblo judío, otras cuya validez permanece. Están las palabras de los apóstoles en sus cartas, están los dogmas, el magisterio está vivo en los maestros. Hay sucesores de los apóstoles que oran, dialogan, ellos mismos escuchan a los nuevos escribas, a los nuevos maestros de la ley, de la escritura. Y entre todos, entre los sabios, los pastores, el sucesor de Pedro, la escucha del pueblo fiel, tratamos de caminar en este camino hacia Dios. Pero no es un camino en el que uno se sale y va por su cuenta atravesando el campo. Somos como el pueblo de Moisés cuando iba en el desierto, una unidad, un cuerpo místico. Hay un orden. Entonces, debemos evitar, ciertamente hay sacerdotes, hay laicos, que son, digámoslo así, progresistas, que dicen la Iglesia tiene que modernizarse. Bueno, no debemos nunca anatematizarlos, no debemos nunca descalificar sin más y enfadarnos. El que dice eso es un cristiano que peregrina con nosotros. A veces está influenciado por los medios de comunicación, por la mentalidad imperante. A veces en las cosas que dicen también hay parte de verdad. Al final, por ejemplo, el matrimonio o es indisoluble o no lo es. Eso es cierto, por más comprensivos que queramos ser. Pero puede haber parte de verdad en que, aunque el matrimonio sea indisoluble, hay situaciones que nos podemos preguntar, ¿cómo se acercaría Jesús a esta persona? El matrimonio puede ser indisoluble, pero ¿cómo trataría Jesús a esta persona? ¿Qué le diría? Hay ciertamente una aparente tensión entre verdad absoluta y comprensión y caridad. Debemos evitar el descalificarnos entre nosotros. Es cierto también que una iglesia modernista, una iglesia en la que los dogmas se deshacen, evolucionan en las mentes de algunos como la arcilla en las manos, de una evolución heterogénea que al final dicen que sí creen, pero en el fondo ¿en qué creen? Esa iglesia renuncia, esa idea de iglesia renuncia a que Jesús haya entregado una verdad hace 2000 años y los profetas y Pablo y Juan y Santiago. Esa visión hace de la iglesia algo muy humano, no una iglesia que recibe un mensaje de lo alto. Yo estoy seguro de que Jesús es el Hijo de Dios que ha enviado el Padre a este mundo. Y porque creo en Jesús,
creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Y qué es la Iglesia Católica? Pues es lo que se dice en el Nuevo Testamento. Continuación de esos 12 apóstoles han sido los obispos que se han ido reuniendo siglo tras siglo en sínodos y concilios. El último de ellos, el Vaticano II. Siempre va a haber debilidad en la mente humana a la hora de aplicar una doctrina tan excelsa. Debemos estar unidos en diálogo. Debemos escuchar al otro. Debemos entender que hay cosas que no son fáciles. La misma Escritura presenta dificultades. La misma Escritura, como he dicho antes, a veces presenta distintos caminos de interpretación. Y a veces hay versículos que, puestos unos al lado del otro, parecen contradecirse. Cuando los miras con más atención, se complementan. Jesús sabía que iba a haber distintas formas de enfocar los problemas, pero quiso que nos quisiéramos, que tuviéramos caridad. Si hay cismas, si hay separaciones en la Iglesia, será porque alguien quiera marcharse, alguien quiera separarse. En la Iglesia caben todos. La Iglesia está abierta a todos. Es cierto que en los pastores, sobre todo, los obispos deben imponer un orden. No se puede presentar como fe de la Iglesia lo que no lo sea. Es cierto que dentro de esta comprensión los obispos tienen que poner un orden. Y el Papa y sus cardenales ponen un orden también cuando hay problemas entre los obispos. Somos humanos. Ojalá que fuéramos perfectos, sed perfectos, como mi Padre Celestial es perfecto. Pero somos humanos. Pero incluso con nuestra humanidad caminamos hacia Cristo. Que se separen los que quieran separarse. Pero nosotros, los católicos, no salimos de este barco. Y los que tienen el cargo de preservar el tesoro de la fe, ellos deben ser muy cuidadosos y sí, ellos sí que tienen que decir, esto no lo podéis decir, porque hemos visto que esto no es correcto. A veces son cosas respecto a la moral, respecto a los sacramentos o respecto a la fe. Siempre tenemos una cosa que viene directamente de Dios y es la Biblia. La Santa Biblia. Biblia que nos lleva a amar a la Iglesia Católica. Es la Iglesia Católica la que dio la Biblia a los hombres. Es la Iglesia Católica la que conservó los libros sagrados. Y esos libros son esos libros los que nos llevan a entender el orden de Dios. Debemos, por lo tanto, estar en paz. Ciertamente que el demonio trata de introducir turbación, porque ya dijo el Maestro que vendría sembrando mala semilla. Pero mientras nosotros obedezcamos a la Santa Iglesia, no tenemos nada que temer. Y la voz de la Santa Iglesia viene definida claramente por la voz de los obispos, entre los cuales hay una cabeza, que es el Papa. Una cabeza con jurisdicción, porque todo cuerpo, toda sociedad que quiera sobrevivir tiene que tener una disciplina. Es imposible que sobreviva un cuerpo social sin disciplina. Aunque la disciplina en la Iglesia es distinta que en un ejército
o que en una empresa, o que en un país. Pero aún así hay una disciplina. Así que, en el fondo, todos somos niños. Todos somos niños, sabemos poco y todos nos podemos equivocar. Pero el que obedece no se equivoca. El que obedece no se equivoca. Y yo, lo que tengo claro es que Jesús ascendió al cielo, pero dejó a los apóstoles. Y los apóstoles fundaron la Iglesia. Así que para mí todo es muy sencillo. Tendrán muchas complicaciones los expertos, los peritos que tengan que tratar asuntos complejos. Pero el que obedece no tiene ningún problema. Espera a lo que diga su padre. A lo que diga su padre. Y así nunca perdemos la paz. Y escuchamos a algunos que nos dicen esto, lo otro, y decimos sí, sí, sí. Pero mira, obedezcamos a la Iglesia. Me preguntaba hoy una persona por email, ¿convendría que estuviera al tanto de cuestiones eclesiales, de obispos, de cardenales? Le decía, no. Tú céntrate en Jesús, céntrate en leer el Evangelio, céntrate en su palabra luminosa. No pierdas el tiempo en cuestiones humanas. Si tú fueras un cardenal del Vaticano, pues tendrías por trabajo, sería tu trabajo, que estar al tanto de esas cosas. Pero tenemos mucho con profundizar en el misterio de Dios para perder el tiempo corroborando noticias, contrastando agencias, webs, páginas religiosas. Uno ha dicho esto, el otro ha dicho lo otro, esta noticia no era del todo exacta. Cosas del mundo. También hay un poquito de mundo que se mete en lo eclesiástico. Nosotros, como nos dice Jesús en la misa, el Señor esté con vosotros. Nos lo dice el sacerdote, perdón. Y eso es lo que debemos pretender, que Dios esté con nosotros. Lo importante es el misterio de Dios. Así que centraos en Dios. No perdáis la paz. No os metáis en cosas que os llenan de amargura y no vais a sacar ningún fruto. Ningún fruto. Cada uno que se preocupe en su alma de seguir a Dios. Y si hay una persona, pues que está divorciada y vuelta a casar, si hay una persona que tiene problemas especiales, que consulte a su párroco o que escoja al sacerdote más bueno que conozca en su ciudad y le diga, mire, yo estoy en esta situación y he arrastrado muchos pecados y vicios y alcoholismo y drogas y ¿qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para llenarme del amor de Dios, de su luz? Y se inicia un proceso, no importa cómo estés, puedes iniciar un proceso de santificación. Nada más. Al final, solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. E incluso en momentos de división o lo que sea, el Señor es mi pastor, nada me falta, como dice el Salmo. Lo tenemos todo. No nos enredemos en pequeñeces. Escuchemos a todos con caridad, tratemos bien a todos y al final nos someteremos en todo a lo que diga la jerarquía de la Iglesia. Yo tengo mi obispo en mi diócesis en la que estoy y le obedezco a mi obispo y ya está. Si estuviera Jesús, iríamos a Jesús Maestro y le preguntaríamos directamente a él. Pero Jesús dejó a los apóstoles, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y los apóstoles dejaron a los obispos. Y los obispos enviaron a los presbíteros. Y qué maravilla cuando los fieles de un pueblecito pequeño, en cualquier parte del mundo,
pueden encontrar en la boca de su pastor, de su párroco, las palabras de Jesús, su consuelo, su paz, a veces su sabiduría, la sabiduría del cielo que sale de la boca de un anciano, sacerdote, que cuida de sus ovejas. En el fondo, vivimos como en la época de Hechos de los Apóstoles. Todo sigue presente como en Hechos de los Apóstoles. Hagamos bien nuestra parte y pensemos que siempre va a haber problemas, siempre. En todas las épocas ha habido problemas. Pero Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy.